Muy buenos días, chicos. Es un gusto tenerlos de regreso aquí en el curso de Fundamentos de Derecho. En esta oportunidad iniciamos ya la tercera unidad. Ya hicimos una recapitulación ahorita en clase, básicamente sobre la clasificación del derecho, que es un tema que estuvimos viendo en la unidad anterior, con el cual finalizamos y que ya corresponde a la tercera unidad. Entonces, el día de hoy, pues vamos a seguir hablando del derecho, pero vamos a hacer énfasis en lo que sería la relación del derecho con otras disciplinas. Anteriormente habíamos visualizado esa relación que existe entre el derecho y la historia, básicamente porque la historia aporta a la legislación sucesos del pasado y con los cuales se puede formular nuevas normas o nuevas leyes que vayan a regular el comportamiento de los ciudadanos o de los habitantes. Entonces, en este caso, vamos a seguir hablando de la relación que existe entre el derecho y la sociología. Entonces, vamos a decir que la sociología puede hacer la interpretación de los fenómenos sociales que inciden en la violación del ordenamiento jurídico. Vean lo importante de esto. La sociología, así como la historia, tiene, o la relación del derecho y la historia es por el aporte histórico que da esta ciencia, pues en el caso de la sociología, el aporte o bien la relación que tiene con el derecho es porque nos da una interpretación del porqué de algunos fenómenos sociales. Hablemos de algunos fenómenos sociales. Por ejemplo, un fenómeno social pudiera ser la pobreza, la falta de empleo, y que va a dar como resultado, por ejemplo, algo que ha sonado en los últimos años, la migración de grandes masas de habitantes o de ciudadanos. Por ejemplo, en nuestro territorio han pasado varias caravanas, que le llaman así, de migrantes que van desde Honduras o bien desde algunos otros países de Centroamérica, incluso algunos de Sudamérica, y van en busca de alcanzar la frontera estadounidense y poder ingresar al país de Estados Unidos para conseguir empleo y así poder, pues, sostener y cubrir algunos gastos que tengan sus familiares o ellos mismos en su lugar de origen. Por lo tanto, esto es un fenómeno social, el de la pobreza, es más que todo este es un problema social. Y entonces el fenómeno social, que ya es la migración, la podemos explicar sí y solo sí por medio del estudio o de la ciencia de sociología. Por medio de la sociología es donde podemos nosotros ya interpretar. Entonces les voy a suplicar que por favor subrayen esta parte de acá, que dice interpretación, porque ese es el mayor aporte o más bien esa es la relación, ese vínculo que tiene el derecho con la sociología, que por medio de la sociología entonces podemos explicar o podemos interpretar los fenómenos sociales que de alguna u otra manera pueden violentar, o como dice aquí, radican o inciden en la violación del ordenamiento jurídico. Entonces, si por ejemplo se está faltando alguna norma, se está violentando alguna ley, alguna disposición, pues entonces podemos interpretar el por qué el ciudadano, el individuo violentó el ordenamiento jurídico y esto es solo por medio de la sociología. ¿Verdad? Entonces, espero hayan subrayado este apartado, por favor. Vamos a borrar mis dibujos y también espero que hayan subrayado estas palabritas claves. Si alguien necesita más tiempo, me avisa, por favor, y con mucho gusto vamos a dejarles más tiempo. Me voy a trasladar. Vamos a ver otra ciencia. ¿Qué ciencia podría ser o qué disciplina podría ser acá, jóvenes? Vean la imagen. El derecho y, ya vimos el derecho y la historia, el derecho y la sociología. ¿Qué imagen, qué nos da a interpretar o qué nos da a entender esta imagen? Podría ser el derecho y... Muy bien. Muy bien, por ahí escuchamos a alguien y la economía, exacto. El derecho y la economía. Con respecto a esto, vamos a mencionar que se relaciona el derecho con la economía, ya que esta, o sea, la economía, estudia las leyes específicas de la producción, del intercambio, de la distribución y del consumo en las diversas fases del desarrollo de una sociedad o de un grupo de habitantes. ¿Verdad? Entonces, ojo ahí con eso.
Vamos a subrayar lo más importante y lo más relevante, o más bien dicho, el aporte que tiene la economía hacia el derecho. Estudia, mencionamos aquí, ¿verdad? La economía, vamos a subrayar esto de economía. Estudia leyes de producción, leyes o conductas de intercambio, de distribución y sobre todo de consumo. Todas estas actividades que han sido parte del desarrollo de las sociedades. Entonces, por eso es que el aporte de la economía hacia el derecho es bastante grande, porque la economía ha estudiado desde la producción, la extracción de los recursos naturales, cómo es que un recurso natural, una materia prima se transforma en un producto terminado, cómo es que la sociedad y los habitantes, los individuos han tenido este intercambio desde el trueque. Sí, si recordamos un poquito de este curso en la primera unidad, nos podemos dar cuenta de que uno de los primeros avances de las sociedades, sobre todo de la sociedad primitiva, fue el trueque, fue el intercambiar algunos productos. Y entonces la economía ha estudiado todos estos puntos o todas estas fases del desarrollo de la sociedad. Desde la extracción de los recursos naturales, producción, intercambio, distribución, cómo es que algunos productos que van a satisfacer las necesidades humanas se transportan o se trasladan de un lugar a otro hasta llegar a ese lugar de destino donde va a satisfacer las necesidades. El consumo, de qué manera el individuo empieza a consumir o empieza a ser usuario de algún servicio que necesita. Y con esto entonces podemos concluir que la economía ha estudiado el desarrollo de las sociedades a través de la historia con base en la producción, el intercambio, distribución y consumo de los bienes. Por eso es importante la economía para el estudio del derecho. ¿Sí? Muy bien. Espero hayan podido subrayar las palabritas claves de este apartado. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que agregar. Muy bien. Bueno, vamos a concluir entonces con que la economía no solo se relaciona con el derecho, sino que también el derecho es una expresión del objeto de estudio de la economía. Entonces vean qué importante, porque para que la economía se pueda dar, para que se pueda dar la producción, el intercambio, la distribución, el consumo y sobre todo el desarrollo económico de la sociedad, la economía necesita la aplicación del derecho, necesita la regulación de estas actividades prácticamente. Muy bien, vamos a borrar los dibujos y vamos a seguir con nuestra presentación. Vamos con otra ciencia, si no estoy mal. A ver, aquí hay otra ciencia que auxilia o que tiene relación con el derecho. ¿Cuál podría ser? A ver, aquí sí está un poquito complicado, ¿verdad? Porque es el derecho y regularmente, pues así se grafica lo del derecho. Pero hay otra ciencia que se da aquí cada 4, bueno, no es que se dé, sino que siempre está aplicada en la sociedad, sobre todo en la administración pública, pero hay un acontecimiento muy importante aquí en Guatemala cada 4 años. A ver si alguien por ahí recordará qué se hace aquí en Guatemala cada 4 años. Por ahí escuchamos un comentario. Si usted ya es mayor de edad, va a tener que ir a las votaciones. Y precisamente el derecho tiene relación con la ciencia política. Y como les decía, la política no es que se dé cada 4 años. Política existe dentro de la administración pública en todas las actividades que tenga durante los 365 días del año, durante todos los años. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la ciencia política con el derecho? La ciencia política es la ciencia del Estado, como se lo veníamos diciendo ahorita, de la administración pública.
Ya el próximo año, sobre todo el equipo de perito contador, vamos a especializarnos y vamos a desarrollar algunos temas respecto a la administración pública en el curso de finanzas públicas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el derecho va a regular también la organización y funcionamiento del Estado. Recordemos que Estado somos todos. Estado tiene 3 elementos básicos, aunque hoy por hoy se reconocen 4. Tenemos el elemento que es el territorio, el poder, la población y el ordenamiento jurídico. Entonces vean lo importante de los elementos del Estado, ¿sí? El territorio es el país que nosotros conocemos, por ejemplo, en un mapa, ¿verdad? Y sabemos identificar muy bien el territorio guatemalteco. El poder hace referencia a la soberanía, al ejercicio del poder sobre el pueblo. En el caso de la población somos todos, por eso les decía que Estado somos todos. Usted es Estado, Anthony es Estado, Jamie es Estado, Maíta es Estado, el profesor Marcos es Estado, porque somos parte de la población, somos parte de ese elemento. Y el ordenamiento jurídico, que aquí es donde se tiene relación, ¿verdad? Así como las relaciones con los habitantes y de estos entre sí. Por eso es importante que todo lo de la administración pública, desde la organización y funcionamiento del Estado, esté regulado, ¿verdad? Que las relaciones entre los habitantes y entre las dependencias del Estado se regule con el derecho. Entonces, por eso también es bastante importante esto. Muy bien. Hay un punto importante acá que es posible nos pueda ayudar para cuestiones de parciales o pruebas cortas, que es esta que dice: la ciencia política es la ciencia del Estado. Ahí está. ¿Sí? El derecho prácticamente va a regular la organización y funcionamiento del mismo. Entonces, ahí también para que puedan subrayar este apartado que yo también estoy subrayando. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita? Bueno, sigamos pues. Voy a borrar mis dibujos. Vamos con otra ciencia que sería, a ver aquí, a ver si alguien puede pues interpretar la imagen. ¿Con qué otra ciencia? Va a ser la última ciencia que veamos. Que conste que se tiene más, ¿verdad? Se tiene más relaciones o más disciplinas, más ciencias tienen relación con el derecho. Pero básicamente las que hemos visto, historia, sociología, economía y ciencia política, pues son las básicas. Veamos aquí qué otra ciencia podría ser según la imagen. No lo vayan a confundir con la ciencia religiosa. con la religión, exacto, sí. Bueno, más que con la religión, recordemos que existe una filosofía. Entonces, es la filosofía con la cual va a tener relación este derecho. Y es porque básicamente va a expresar o a responder el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones, ¿sí? En lo que respecta al derecho, la filosofía nos ayuda a explicar el origen, como les decía, la razón de ser, su objetivo, y nos induce o nos guía a la lucha por la renovación. De alguna manera lo que se espera es que el derecho y así también la sociedad se vaya renovando y vaya, como quien dice, desarrollándose o bien mejorando cada vez más por el cambio en lo más alto del desarrollo social, por la desaparición del derecho para volver al punto de la humanidad, pero con la ciencia al servicio de todos. Entonces, prácticamente, la filosofía tiene relación. Yo sé que se confunde un poquito con la religión o la religiosidad, pero básicamente la esencia es la filosofía, ¿sí? Más que un credo o más que una creencia, es el origen, es el explicar, el gran aporte que tiene la filosofía hacia el derecho es esa explicación del origen del derecho y de todas las actividades que se den o todas las situaciones que se den.
Entonces vamos a subrayar esa parte, por favor, que es la parte importante, ¿sí? En lo que respecta al derecho, dice aquí, nos ayuda a explicar su origen. El objetivo. E induce aquí a una renovación, a un desarrollo, a un cambio, a una mejora que debe de haber. Ojo, un desarrollo, una renovación social, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, no hay que confundirlo con la sociología, porque recordemos que la sociología nos da, o el aporte es la interpretación del fenómeno social, ¿verdad? Pero en el caso de la filosofía es más que todo el origen, de dónde venimos. Es que desde la filosofía podemos marchar o iniciar desde el origen de los humanos, ¿sí? Y entonces se explica el origen, el objetivo, el porqué del derecho. Y así también insta o induce o apoya esa renovación y ese desarrollo social que toda sociedad debe de tener, ¿verdad? Muy bien. Copiemos esto, por favor. Y con esto, pues vamos a finalizar este tema o este punto respecto a la relación del derecho con otras ciencias, ¿sí? O con otras disciplinas. Muy bien. Bueno, yo espero que ya hayan terminado, por favor. Vamos a... un segundo y ahorita les proyecto. Vamos a pasar a otro tema a continuación, pero antes de pasar a este tema, yo quisiera trabajar con ustedes un pequeño cuestionario que quisiera pudieran copiarlo y posterior, si gustan, podemos responderlo en casa, ¿sí? Pero sí necesitaría de que lo copiaran, por favor. Entonces, ahorita se los voy a colocar. Bueno, voy a borrar primeramente mis dibujos antes de pasar al siguiente tema. Entonces, para concluir este apartado de derecho, que debemos de hablar, cuando hablamos de derecho, hacemos referencia desde el concepto, características, acepciones, clasificación, relación del derecho con otras disciplinas. Entonces, vamos a trabajar el siguiente cuestionario, por favor. Aquí está. Este es un cuestionario que nos va a ayudar a concluir este tema. Entonces, por favor, copiémoslo y lo vamos a resolver en casa. Yo les voy a dar un tiempito aquí para copiarlo, pero sí necesito que lo copien de una vez. Y en cuanto lo terminen de copiar, son 12 interrogantes, pues me levantan la mano, por favor, y así podemos seguir con el siguiente tema, que son las fuentes del derecho. Entonces, voy a suspender un momento la grabación. Muy bien, jóvenes. Entonces, de una vez terminado el cuestionario, pues vamos a continuar con nuestro tema de fundamentos de derecho. Y el tema que vamos a estar visualizando en esta oportunidad es el que se titula Fuentes del Derecho. Por favor, aquí tenemos una actividad que realizar con ustedes también y la vamos a realizar, vamos a ver si de forma individual o en grupo, ¿sí? Cuando lleguemos al punto, pues vamos a ver cómo le hacemos. Quizá al día de hoy lleguemos, entonces vamos a ver nuestro tiempo también y dependiendo, pues vamos a asignar de una vez el trabajo, si no lo dejamos para la próxima semana. Muy bien. Cuando hablamos de fuentes del derecho, jóvenes, desde el punto de vista general, la fuente significa origen, ¿verdad? Entonces, fuente es origen, o bien nacimiento, principio de algo. Las fuentes del derecho, entonces, son todas las causas que lo generan, o sea, ese origen por el cual existe el derecho, ese nacimiento del derecho, ese principio del derecho, ¿sí? Esa causa que lo genera. Siendo estas tres, existen en general tres fuentes, o sea, tres orígenes, tres nacimientos, tres principios, tres generaciones de derecho. En este caso,
está el derecho, bueno, coloquemos esto, por favor, primeramente, disculpen, ya me iba a saltar. Coloquemos esto para que esté ahí bien claro, así como yo lo expliqué y ustedes lo escucharon, colóquenlo también en su cuadernito, ¿verdad? Fuente significa origen, nacimiento o principio de algo. Y fuentes del derecho, entonces, son todas esas causas que lo generan, ¿sí? Por favor, subrayenme o háganle énfasis a ese apartado que dice causas, ¿sí? Las fuentes del derecho son las causas que generan al derecho. Muy bien. Coloquemos esto, por favor. Y entonces ya vamos a empezar ahora sí con las fuentes del derecho. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro que la fuente de derecho es esa causa que lo genera, ya sea origen, nacimiento o principio, pues entonces hablemos de las fuentes del derecho. ¿Cuántas fuentes son, chicos? Yo se los mencioné en la primera parte. ¿Cuántas fuentes son? ¿Son 7, 8, 10? ¿Cuántas? 3, si no estoy mal. 3. Exactamente. 3 fuentes del derecho, de forma general. Entonces vamos con la primera fuente, que sería fuente real o fuentes reales, ¿sí? Número 1. Por favor, ahí enumeran de una vez 1, 2 y 3, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Para hablar de las fuentes reales, pues vamos a ser bastante claros y vamos a mencionar que son esos hechos, ese fenómeno económico, ese fenómeno social o bien fenómeno político o cultural que va a determinar el nacimiento de una norma jurídica, ¿sí? Se refiere o se le conoce en este caso con el nombre de fuente primaria, ¿sí? Se le conoce con el nombre de fuente primaria. Se refiere a esa sustancia, a esa materia, a ese contenido, ¿sí? De tales normas. Por ejemplo, cuando la relación de producción pasa de la esclavitud a un feudalismo y hacia un capitalismo, aun cuando se conserva la esencia del régimen de propiedad privada, en el derecho se produce un gran desarrollo, derivado también del desarrollo económico de esos modos de producción. Hacemos referencia entonces a que de alguna manera un fenómeno económico, un fenómeno social como ese cambio de modo de producción es el que determina el nacimiento de una norma jurídica. Las normas en la esclavitud eran unas normas diferentes a las normas del feudalismo. Y las normas del feudalismo son diferentes a las normas del capitalismo. Y así, en el ejemplo que colocábamos, con cada cambio de modo de producción o bien por el fenómeno económico, así también van surgiendo nuevas normas. Por eso se da el nacimiento de esa norma jurídica. A esta fuente real se le conoce, porfa, ahí con el nombre de fuente primaria. Es como un sinónimo y es preguntita de examen. La preguntita sería, ¿qué otro nombre reciben las fuentes reales del derecho? Entonces ustedes, o de las normas jurídicas, y ustedes dicen fuentes primarias, ¿verdad? Que son las que surgen o es el nacimiento por medio de un acontecimiento, un fenómeno económico. Vamos a subrayar entonces las palabritas claves o los apartados más importantes, ¿verdad? Vamos a concluir con que las fuentes reales son esos fenómenos económicos, esos fenómenos sociales, esos fenómenos políticos o bien esos fenómenos culturales, ¿sí? Y que le dan nacimiento a la norma jurídica. Reciben el nombre de fuentes primarias. Entonces, por favor, chicos, subrayen las partes importantes. Y vamos a pasar al siguiente. No vamos a hacer énfasis tanto en cada una de estas 3 fuentes. Me queda menos de 1 minuto, entonces les voy a suplicar se vuelvan a conectar para la última parte de nuestra clase, últimos 10 minutitos de nuestra clase, por favor.